Así amaneció el entrevistado. Y lo que sucedió alrededor del manejo de recursos públicos en la pandemia que dejó y que sigue dejando el COVID-19 en el Ecuador, significó no solamente una vergüenza para el país, una rapidez en la ejecución de investigaciones por parte de la Fiscalía, sino también una vergüenza para el Ecuador, porque representó el titular de todos estos actos ilegítimos del New York Times. El Ecuador alrededor de todos los actos de corrupción que se dieron. Y la persona que escribe esta columna ha tenido pues la gentileza de acompañarnos en este rato y es nuestra siguiente entrevistada. Se trata de Natalie Kitroff, y me perdonas, Natalie, si no puedo pronunciar muy bien tu apellido, resulta nuevo, pero en todo caso, Natalie, bienvenida, muy buen día. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Natalie, y bueno, lo primero que se nos ocurre preguntarte es, ¿cómo así se te ocurrió escribir sobre el Ecuador? ¿Qué te despertó la curiosidad? ¿Qué te despertó ese deseo de poner en una mesa pública estos temas tan horribles que han pasado aquí en el Ecuador? Mira, estábamos viendo en el New York Times el asunto de los casos de corrupción en medio de plena pandemia en la región. Resulta que a pesar de que América Latina se ha convertido en un epicentro de esta pandemia, estamos viendo que los esfuerzos para contener el virus están siendo socavados por muchos escándalos de corrupción en la región. Entonces empezamos por ahí. Pero después de hacer esta investigación, resultó que lo que está pasando en Ecuador nos llamó la atención por el grado, el nivel que estamos viendo del sobrepago y del escándalo que está pasando en el país. Sí, Natalie, porque no solo es de Ecuador, ¿verdad? Son otros países. Claro que no. Uh-huh. Estamos viendo casos en Perú, en Colombia, en Brasil, en Guatemala, en México. O sea, esto es algo regional, como dice usted. Sí, realmente, y nos apena, sentimos vergüenza, sentimos dolor, porque todo ese dinero, toda esa actividad ilegal alrededor de la pandemia, no solamente representa el deseo ilegítimo de ganar dinero, sino que también representa una ofensa a los muertos, a los enfermos, al hecho de que no hay remedios, que no hay medicina, frente al dolor. Es un quemi-importismo, es decir, no les importa el dolor que el mundo entero está pasando. Pero Natalie, me gustaría... Sí, de hecho, es una oportunidad más bien para algunos empresarios y algunos funcionarios para aprovechar de una situación de crisis para ganar dinero, para desviar fondos públicos y para enriquecerse. Así que no solo es que lo están ignorando, más bien están aprovechando. Así es, eso es lo que exactamente eso es lo que estoy diciendo. No solamente es eso, o sea, esta gana de robarse mucho dinero y por encima del dolor de la gente que se ha muerto y de la gente que está enferma. Natalie, aquí en el Ecuador la gente se ha muerto por no tener oxígeno, porque no llegaban al hospital y no alcanzaban un poco de oxígeno. La gente murió en los carros, en las puertas de los hospitales. Ha sido terrible. Y Guayaquil ha sido la ciudad que más ha sido golpeada del Ecuador por el COVID-19. Pero sigamos con la columna que escribiste. ¿Tú pudiste conversar con la fiscal general o con algún miembro de la fiscalía? ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Muy interesante. O sea, la fiscal general Diana Salazar es
está súper enfocada en el tema y nos dijo exactamente lo que acabas de decir. Nos dijo, tenemos muertos que eran abandonados en las calles porque el sistema de salud llegó a colapsar y que lo que ellos están viendo es un intento de beneficiarse, dijo ella, con el dolor ajeno. Y que ella lo llamó inmoral. Así que para mí, después de esta conversación que tuve con ella, dio muchos detalles de la investigación, pero también nos comentó que para ella es una cuestión de lo inmoral. Así que creo que hay un intento, y como lo están viendo en Ecuador, ¿no? Bien fuerte ahí, que están poniendo muchos recursos en esto. Y vamos a ver qué pasa, pero estamos viendo que, y cierto, en plena pandemia, mientras es difícil hacer muchas cosas, como sabemos, están invirtiendo muchos recursos en el esfuerzo. Sí, estamos invirtiendo muchos recursos en la pandemia, en el COVID-19, y también estamos invirtiendo muchos recursos a través de la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, para las investigaciones y para poder llevar a la cárcel a todos los inmorales y corruptos de este país. Parece que sí, lo que estamos viendo también, o lo que ustedes están viendo, es que hay un intento parece que no hay temor por parte de ella, por lo menos, y su equipo, en tocar los centros de poder en el país. O sea, la familia Bucaram, ellos dicen, están involucrados en esto y esto es algo que también nos llamó la atención en el New York Times, porque sí, estamos viendo muchos casos de corrupción por la región, pero el hecho de un fiscal general que quiere investigar a alguien que ha tenido tanto poder en un país es algo que viene siendo raro en estos tiempos. Y no solamente son los Bucaram, ni los amigos de los Bucaram. Tristemente, también son los funcionarios del gobierno, porque no puede haber corrupción solo de parte de la gente, sino también de los funcionarios. Amigos oyentes, estamos conversando con Natalie Kitroff. Ella es articulista del New York Times y ella es la autora de un reportaje sobre los actos de corrupción en América Latina y también sobre los actos de corrupción del Ecuador alrededor de la emergencia. Natalie, entonces te fue bien, fue una experiencia buena. La fiscal te dejó, te contó detalles sobre la investigación y tuviste la impresión de que ella es una mujer que es valiente y que está enfocada en esa investigación. Sí, me salió muy bien. A veces, como saben ustedes, hablas con alguien en una posición tan alta y no sales de la conversación con muchos detalles ni con un entendimiento más profundo de dónde viene esta persona. Y con esa entrevista que tuve con ella, me pareció que ella estaba muy abierta con sus intenciones en este caso, está buscando la verdad. Y vamos a ver, o sea, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si realmente van a llevar a cabo estos asuntos y cómo van a resultar. Entonces, no quiero decir algo sobre los resultados, pero quiero decir que yo vi que en ella hay reflejó ella un intento real de buscar la verdad. No importa a ella las consecuencias políticas, la presión que está enfrentando, está muy enfocada ella en revelar, en buscar y revelar la verdad y castigarlo de verdad. O sea, esto es parte de su cargo y entonces la veo sí muy motivada, muy
comprometida en esto. Sí, mucha gente aquí en el Ecuador tiene esa misma sensación. Natalie, después de haber hecho un detalle importante para el Ecuador, bueno, y también en la región, después que se tengan resultados de los procesos penales alrededor de estos actos de corrupción, ¿vas a volver a escribir sobre Ecuador y la justicia del Ecuador más adelante? Espero que sí. O sea, yo veo que, bueno, me encantan los ecuadoreños. Quiero mencionar que también hablamos, no solo con la doctora Diana Salazar, pero también con un doctor en Guayaquil, un hombre que se llama Alex Vivas. Y él es alguien súper importante en la nota que hicimos, porque él dice, él está luchando, combatiendo en los hospitales en Guayaquil contra este virus. Y él dice que ver cómo estos contratos han consumido los presupuestos que se deberían destinarse a nosotros es indignante. Y esto es algo importante también, no solo la gente en poder, o sea, la gente que está arriesgando sus vidas para ayudar a la gente, están indignados por lo que está pasando. Así que por eso sí, creo que quiero seguir escribiendo sobre su país, pero no solo por lo que está pasando a nivel nacional, sino también a nivel, o sea, local, en los hospitales, regional. con gente como Alex Vives. Dijiste Alex Vives. Alex Vivas se llama. Ajá, no lo conozco. Voy a ahora ver quién es. Natalie, ¿cómo tuviste la reacción abierta con una muy positiva apertura como la fiscal general del Ecuador te lo ha dado? ¿Tuviste esa misma actitud de otros servidores públicos en otros países? A veces sí, a veces no. O sea, por ejemplo, en Bolivia, en donde hay una situación política bastante tensa en este momento, no están tan abiertos. No quieren hablar mucho sobre los casos que tienen. Por ejemplo, tienen un caso bastante fuerte contra el ex ministro de Salud, que ahora está bajo arresto domiciliario. Así que, y también, como sabes, o sea, en Bolivia hay elecciones muy pronto, así que estamos viendo que en algunos países en donde la situación política es menos estable, no quieren revelar tantos detalles de lo que está pasando y no sabemos exactamente por qué, pero como lo mencionas, o sea, no es igual por todas partes en la región. Sí, la verdad es que cuando los países están muy cerca de las elecciones, las cosas cambian, las respuestas no son amplias y en algunos casos no te dan respuesta. Así que, bueno, Natalie, muchísimas gracias por escribir, así sea la verdad, y eso es lo más importante, escribir la verdad que nos obliga a los ciudadanos, a los que no somos corruptos, a luchar porque las autoridades lleven a la cárcel a quienes se han robado la plata de la gente. No solamente es ilegal, sino que es inmoral, como lo ha dicho la fiscal. Estamos muy de cerca de todos los procesos que se han abierto. Como abogada y como comunicadora, somos un equipo que estamos atrás de todo lo que está haciendo la justicia ecuatoriana para sancionar a los culpables. Gracias, Natalie. Gracias a ustedes por tenerme en el programa.